Vamos a recuperar el ejercicio número 4. En esta situación hay un resorte que se comprime 8 milímetros. Este es un cuerpo, una esfera, que hace contacto con él y al liberarlo, la esfera se va a poner en movimiento. Desde el punto de vista de la energía, cuando comprimimos el resorte, sabemos que el resorte, de alguna manera, lo que hace es almacenar energía potencial elástica. Después, esa energía elástica, cuando el cuerpo deje de estar en contacto con el resorte y se deslice por la superficie horizontal, sabemos que se transforma en cinética. Y por último, sabemos que va a alcanzar una máxima altura que tiene que ver, que está asociada con la energía potencial del cuerpo en ese instante. Potencial gravitatoria, por supuesto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es discutir el inciso A, la rapidez en la posición 2. Nosotros sabemos que en este caso particular no hay fuerzas de rozamiento. Por lo tanto, si no hay fuerzas de rozamiento, el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero y se puede plantear que la variación de energía mecánica es cero. ¿Qué quiere decir esto? Si esta variación de energía mecánica es cero, significa que la energía mecánica en el instante 1 o en la posición 1 es exactamente igual en valor a la energía mecánica en la posición 2. Y también, por supuesto, aunque no lo necesitemos plantear en este inciso, también va a ser igual al valor de energía mecánica de la posición 3. Como decimos siempre, suponiendo que la energía mecánica en la posición 1 es 100, en la posición 2 también va a ser 100, en la posición 3 también va a ser 100. ¿Cuál es la diferencia? Que estos 100 van a ser únicamente de energía elástica, estos 100 únicamente de energía cinética y estos 100 únicamente de energía gravitatoria. Entonces, ¿cómo se procede en el planteo? Bueno, como estamos hablando entre 1 y 2, en la posición 1 el resorte está comprimido a 8 milímetros, el cuerpo está en reposo, por lo tanto, la energía cinética en 1 es nula y la gravitatoria también es nula porque está a la altura del piso. Si nuestro nivel de referencia es el piso, altura no tiene, por lo tanto energía gravitatoria no tiene. Del otro lado, sabemos que en la posición 2 la única energía que tiene el cuerpo es la cinética, porque no tiene altura, está a la misma altura que estaba antes en la posición 1 y porque además el resorte no, en este caso particular, no está presente. Entonces, la energía elástica en la posición 1 es igual a la cinética en la posición 2. Acá, por lo que veo, están intercambiadas las relaciones, ¿no? Sabemos que la energía elástica es, por definición, este producto. Y la cinética, lo mismo. Digamos, como ambos lados, como en ambos miembros, hay un medio, se puede cancelar en un medio, ¿sí? Y de esta manera se obtiene la expresión que en realidad está arriba, ¿sí? Esto en realidad está invertido, está mal copiado. Ahí estaría bien, ¿sí? O sea, desde este paso saltamos a este y de este al siguiente, ¿no? Se cancelan los submedios. Como hay que despejar la rapidez en 2, la masa pasa dividiendo. Finalmente el cuadrado de la rapidez como raíz cuadrada de todo. Y acá hay que tener precaución con las unidades. Primero, que deben estar en el sistema internacional. Segundo, que hay que tener cuidado el tema del cuadrado de la deformación del resorte. Los 8 milímetros se pasan a metros, pero a su vez, esta cantidad en metros tiene que estar elevado al cuadrado. Debajo de la masa, que estaba en gramos, se dividió por 1000 para llegar a kilogramos. Lo mismo los milímetros para llegar a metros. Entonces la rapidez en la posición 2 es aproximadamente 2,08 metros por segundos. Ese es el cálculo para obtener la rapidez en la posición 2. En la posición 3
en realidad el inciso B pide calcular la altura máxima en la posición 3. Bueno, la altura máxima se da en el instante que la rapidez se anula, o sea, en el instante donde la energía cinética es cero. Bueno, de esa manera hay que tener en cuenta lo siguiente. Como lo que venimos diciendo siempre es que la energía mecánica se conserva, entonces estamos diciendo que la energía mecánica en 1 es igual a la de 2, es igual a la que tiene el objeto en la posición 3. Por lo tanto, yo puedo plantear que la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 3, o que la energía mecánica en 2 es igual a la energía mecánica en 3. Para el caso es lo mismo y tendría que dar el mismo resultado. Yo elegí plantear que la energía mecánica en la posición 1, que es cuando el resorte está comprimido, finalmente se traduce en la posición 3 a energía gravitatoria. Y esto se ve en las cancelaciones. Yo cancelo la energía cinética, la gravitatoria, que en la posición 1 son nulas, y del otro lado, donde tengo la energía, sería la energía mecánica en 3, acá los subíndices están mal, yo tengo 2, pero tendría que ser 3 en todos los términos, ¿sí? Solamente tendría que cancelar la cinética y la gravitatoria, porque en este lugar, a ver, tendría que cancelar en realidad la cinética y la elástica, porque en este lugar, en la posición 3, son nulas, son ceros. Entonces, quedaría de esta manera. Quedaría que toda la energía elástica es igual a la gravitatoria en 3. En este caso, la masa que está multiplicando debería pasar dividiendo. Y la gravedad, exactamente lo mismo, ¿sí? M por G, o mg, que es el peso, la podría empezar como el peso, se puede pensar de esa manera, el peso, la P pasaría dividiendo, y queda multiplicando al 2, por eso 2 multiplica a la masa por la gravedad. De esa manera se calcularía la altura, teniendo en cuenta la constante elástica del resorte, la deformación del mismo, que serían los 8 milímetros pasado a metros, pero elevados al cuadrado, por este cuadrado, le bajo 2 por m por g, ¿sí? En este caso particular, yo no lo escribí, esta expresión no la escribí, digamos, en función de los parámetros, sino que directamente le puse los valores. En definitiva, la altura da 0,216 metros, ¿sí? Que en realidad, como decimos siempre, para poder interpretarlo un poco mejor, lo pasamos a centímetros, o en este caso, para evitar la coma, directamente podemos pensarlo en milímetros, lo que da una altura de 216 milímetros. Esa sería la altura máxima a la que llega el cuerpo, teniendo en cuenta que el resorte se ha comprimido 8 milímetros. Al revés, si el ejercicio hubiera estado planteado al revés, o sea, si yo hubiera dejado caer desde acá esta bolita, digamos, con la misma masa, con la misma constante elástica, desde la altura que acabamos de calcular, o sea, si yo hubiera dejado caer esta bolita de los 216 milímetros de altura, obviamente que hubiera pasado exactamente lo mismo que en el camino de ida, solamente que ahora, digamos, al bajar, la rapidez seguiría siendo de 2,08 metros por segundo, la que calculamos antes, y la compresión máxima del resorte hubiera sido 8 milímetros. O sea, en realidad, si estudiáramos la continuidad de este movimiento, una vez que la pelotita llega a esta altura, vuelve a caer, pasa por la posición 2 con la misma rapidez con la que fue hacia arriba y va a comprimir al resorte con 8 milímetros. O sea, es un movimiento periódico, ¿sí? Significa que se va a repetir en el tiempo, siempre de la misma manera. Entonces, faltaría el punto C, que plantea de alguna manera parar este juego y decir, bueno, no lo voy a dejar caer de la posición 3, lo voy a dejar caer de otra posición nueva que le voy a llamar 4 y que la voy a tomar como la mitad de 3. Si la mitad de 3 era 216 milímetros de altura, estamos hablando de 108. Es decir, si dejamos caer la pelotita desde acá, desde una posición 4, va a caer y se va a comprimir una cierta cantidad del resorte. Por supuesto, una cantidad menor a 8 milímetros, ¿no?
porque le estoy dando menos energía mecánica, otro nivel de energía mecánica o energía gravitatoria. Entonces, ¿cómo se plantea eso? Bueno, yo lo pensé como les decía, una nueva posición, ¿no? 4 y 5. Acá los subíndices ahí habría que corregirlo, sería 4 y 5. Entonces, ¿qué sucedería? La energía gravitatoria que le doy en 4, ¿sí?, sería exactamente igual a la energía elástica en 5, o sea, cuando el resorte se comprimiría al máximo. Por supuesto, la cinética y la elástica en 4 serían 0, y del otro lado estamos diciendo que la cinética y la gravitatoria serían 0, porque estamos pensando en la máxima compresión del resorte. De esta manera, fíjense que como lo que hay que calcular es la deformación del resorte, por definición escribo las ecuaciones, el 2 que está en el medio pasa multiplicando, la constante elástica pasa dividiendo, finalmente el cuadrado de la deformación como raíz. De nuevo cargo los valores, pero ojo acá, porque acá la masa sigue siendo la misma, la gravedad sigue siendo 10, pero a esta altura ya no es la mitad de 216. Perdón, es la mitad de 216, pero hay que tener cuidado que está en metros, o sea que yo la tengo que poner acá en metros, o sea, sería 108 que pasado a metros, 108 milímetros que pasado a metros serían 0,108. Esta es la constante del resorte, ¿no? En definitiva, la longitud, la deformación del resorte da en metros, y ese valor en metros yo directamente lo multipliqué por 1000 y me da 5,66 milímetros. O sea, fíjense que tomé la mitad de altura y no me dio la mitad de la deformación, me dio un poquito más. Bueno, eso tiene que ver con la raíz cuadrada, que hace que la proporcionalidad no sea directamente simple, sino que justamente sea un poquito más. El ejercicio 5 lo vamos a resolver porque acá sucede algo que tal vez no venía sucediendo hasta ahora en los ejercicios, pero que puede pasar tranquilamente. En este caso, un cuerpo tiene un determinado valor de rapidez al momento de encontrarse con esta subida, con esta pendiente, ¿sí? Fíjense que la diferencia de niveles es de 10 metros, y lo que básicamente nos está diciendo es que, bueno, a pesar de que el cuerpo asciende esta pendiente, continúa con rapidez, con este valor de rapidez. Bueno, entonces, ¿qué rapidez inicial tiene que tener el objeto para que pueda superar esta barrera de potencial, que es el potencial gravitatorio, y además continuar con energía cinética, en particular con este valor de rapidez? ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. En este instante que llamamos inicial, si tomamos el piso como nivel 0 de altura, podemos decir que lo único que tiene es energía cinética. En cambio, cuando sube el escalón, por decirlo de alguna manera, acá, digamos, continúa con energía cinética, pero también tiene energía gravitatoria respecto del piso, ¿sí? Entonces, en el planteo, lo que se hace es eso, básicamente. Se plantea la energía mecánica inicial igual en valor a la final. Como no hay rozamiento, lo podemos plantear. Lo que sí hay que tener cuidado es lo que se cancela. En este caso, fíjense que, como decía recién, cancelamos la gravitatoria inicial y la energía elástica inicial. Del otro lado, solo podemos cancelar la energía elástica final porque el resorte no participa en la situación problemática, pero sí hay altura respecto del piso este y sí hay rapidez, ¿sí? Entonces, acá, bueno, físicamente es esa la interpretación. Para llegar al resultado, a obtener el valor de rapidez acá, lo que hay que tener cuidado ya es desde el punto de vista matemático, y es lo que un poco hablamos siempre con esto de qué se puede cancelar, qué no se puede cancelar. Acá tenemos dos miembros de cada lado de la igualdad, ¿no? Un miembro a cada lado, mejor dicho, y fíjense que tengo masa, masa, masa en los tres términos. Bueno, solamente puedo simplificar un parámetro en caso que esté en todos los términos, digamos, en cada miembro de la igualdad. O sea, yo las masas las puedo cancelar. Lo que no puedo cancelar
son los 1 medio, porque tengo un medio acá, pero acá no hay un medio, porque la energía gravitatoria se define de otra manera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo cancelo todas las masas, pero dejo los 1 medio. Entonces, en el paso siguiente, como quiero despejar la rapidez inicial, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Sí? ¿Multiplicando a quién? ¿A este término? ¿Al segundo o a los dos? A los dos. Por eso el paréntesis. Después, acá hay que ser cuidadoso con el tema de la propiedad distributiva. Yo lo que hago es, para suprimir el paréntesis, hago la distributiva. Si a 2 lo multiplico por el primer término, 2 por 1 medio da 1. O sea, 1 por la rapidez final al cuadrado. Ese 1 no se escribe. Y 2 por el segundo término, bueno, es 2 veces el segundo término. Se escribe de esa manera. Finalmente, el cuadrado de la rapidez pasa como raíz. Entonces, si se fijan, la rapidez final es de 18 km por hora, kilómetros por segundo es 5, más 2 por g por h, la gravedad es 10, la altura, ¿sí?, a superar es 10, entonces hago el cálculo con esos valores y da exactamente 15 metros por segundo, que en kilómetros por hora es 54. Ese sería el cierre de los primeros 5 ejercicios de conservación de energía mecánica de la práctica. Hay que tener en cuenta eso, que solamente podemos plantear la conservación de energía mecánica cuando las fuerzas conservativas son nulas o el trabajo que realizan son nulas. Y quiero hacer algunas aclaraciones respecto de la simulación. Sobre todo en las respuestas, porque hay mucha diversidad en las respuestas con algunos errores conceptuales. Entonces, lo que quiero aclarar es lo siguiente. En la primera simulación no hay rozamiento, no hay fricción, por lo tanto, el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, es nulo. Eso permite pensar en la conservación de la energía mecánica. Entonces, acá dice, ¿qué ocurre con la energía mecánica? ¿Se degrada? ¿Se mantiene constante? No, ¿cuándo se degrada la energía mecánica? Cuando hay fuerzas de rozamiento, o sea, cuando estamos hablando de la posibilidad de que haya fricción. Como en este caso no hay fricción, ¿sí?, o sea, la fuerza de rozamiento es cero, entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, entonces la energía mecánica es constante. En cada lugar, digamos, que pase el patinador, esa energía es constantemente igual a un valor que tiene que ver con la altura que ustedes le dieron al momento de dejarlo en ese lugar, ¿no? En el lugar que eligieron dejarlo. ¿Sí? ¿Qué se observa en la energía mecánica cuando la masa aumenta? Bueno, la mejor respuesta de la que pude ver es la que decía básicamente que la energía mecánica es directamente proporcional a la masa. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Básicamente, que si la masa se duplica, la energía mecánica se duplica. Si la masa cae a la mitad, la energía mecánica cae a la mitad. Eso es proporcionalidad directa simple entre la masa y la energía mecánica. ¿Qué relación hay entre la energía mecánica, la cinética y la potencial gravitatoria al observar la evolución del gráfico de barras? Bueno, lo que uno tiene que tener claro es que si la energía mecánica es constante, la suma de la potencial gravitatoria más la cinética, en este caso, también va a ser idéntica a la energía mecánica. Por lo tanto es eso, lo que está en azul más lo que está en verde es igual a la energía mecánica, o sea, la total. Y fíjense que cuando la potencial gravitatoria es máxima, la cinética va a ser nula, va a ser cero, y al revés, cuando la cinética sea máxima, cuando esté pasando por acá abajo, la gravitatoria va a ser nula, y cuando esté en algún lugar intermedio, la suma de las dos va a seguir siendo el valor de la energía mecánica. Eso es lo que tienen que tener claro, y eso solamente pasa porque justamente no hay trabajo de las fuerzas conservativas. En este caso ya es distinto, porque la simulación justamente
tiene para elegir fricción. Entonces, si aparece la fricción, la fuerza de fricción, hay que pensarla como, mejor dicho, hay que asociarla a la energía térmica. Es calor, energía que se degradó, que se disipó en forma de calor y que es irrecuperable. Por eso el objeto cada vez va perdiendo más altura y rapidez. En este caso dice, ¿qué ocurre con la energía mecánica? ¿Se degrada o se mantiene constante? No, se empieza a degradar. ¿Por qué? Porque aparece la fuerza de fricción, entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas ya no es nulo, es más bien distinto de cero. Entonces, bueno, lo que está pasando ahí es que obviamente va a empezar a caer en valor la energía mecánica. ¿Qué se observa en la energía mecánica cuando la masa aumenta o disminuye? Bueno, en realidad, lo mismo de antes, eso no va a cambiar. ¿Qué relación hay entre la energía térmica y la mecánica? Bueno, lo que ustedes van a ir viendo es que si la energía mecánica inicialmente fue de 100 unidades, ¿sí? Esas 100 unidades se van degradando y son, digamos, cada unidad de energía mecánica que se degrada es una unidad de energía térmica. Entonces, si finalmente se degradaron 100 unidades de energía mecánica, quiere decir que 100 unidades se fueron como calor. Y se degradaron porque, digamos, una vez que la energía se transformó en calor, ese calor, digamos, por decirlo de una manera, ya no lo podemos aprovechar para este mismo movimiento. Ya se perdió. Entonces, lo que vamos a notar es que nos vamos a quedar sin energía cinética en algún momento y sin altura. En el ejercicio 4, ¿cuál es la fuerza conservativa en esta serie de simulaciones? Bueno, la única fuerza conservativa es el peso. Acá hay que tener mucho cuidado con esta respuesta. ¿Por qué es el peso una fuerza conservativa? Justamente porque tiene asociada una función de energía potencial, que es la que hemos trabajado en clases, y esa función lo que hace es calcular el trabajo de la fuerza peso a lo largo de una trayectoria. Digamos, y lo que vimos también, que independientemente de la trayectoria del cuerpo, la variación de energía gravitatoria, o sea, el trabajo de la fuerza peso, es igual. ¿A qué me refiero con esto? Que si este carro, digamos, en vez de haber subido por esta pendiente los 10 metros, lo hubiera subido por otra pendiente con más o menos pronunciación, o por otro tipo de curva, que no sea exactamente, digamos, una línea recta, pero en definitiva, si la altura entre superficies es de 10 metros, básicamente lo que está pasando es que la variación de energía gravitatoria va a ser igual de 10 metros, o sea, depende de la altura, de la variación de altura solamente. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. ¿A qué tipo de energía se asocia la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción es la fuerza de rozamiento y se asocia a la energía térmica, o sea, energía que de alguna manera, como decimos siempre, la tenemos que asociar al calor y a la disipación de calor, básicamente, ¿no? ¿Cuándo se puede hablar de conservación de la energía mecánica? Esto lo repetimos todo el tiempo. Uno habla de conservación de la energía mecánica cuando el trabajo de las fuerzas conservativas es nulo, ya sea porque las fuerzas son nulas o porque el trabajo resultante es nulo. ¿Cómo varían la energía potencial gravitatoria y la energía mecánica con la altura? Bueno, fíjense que hay proporcionalidad, o sea, si aumenta la altura, la energía potencial gravitatoria aumenta. Y como la energía mecánica es la suma de la potencial gravitatoria, la elástica y la cinética, si aumenta una de las tres, aumenta la energía mecánica. Entonces, básicamente, la energía mecánica, ¿sí? Como depende de la gravitatoria, la relación es de proporcionalidad. A medida que aumenta la potencial gravitatoria, bueno, también aumenta la energía mecánica. ¿Cómo incide la variación de la masa del cuerpo en las energías? Son todas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, es lo que charlábamos recién.
Digamos, si aumentamos la masa, aumenta la energía mecánica. Obviamente, aumenta la gravitatoria, la cinética y la energía mecánica, que es la suma de esas dos también. Entonces, bueno, es lo que habíamos charlado antes, tiene que ver con la proporcionalidad directa, ¿no? Eh, bueno, acá las energías gravitatoria y cinética no pueden ser nulas simultáneamente, a no ser que el objeto se haya quedado sin ningún tipo de energía y esté a nivel del piso, pero no tendría mucho sentido analizar esa situación. Si ustedes prestan atención, cuando el patinador estaba en lo más alto, la energía cinética era cero, y cuando está en lo más bajo, la gravitatoria es cero. O sea que simultáneamente no pueden ser cero, al contrario, o sea, van siempre eh, con valores distintos, por decirlo de alguna manera. Distinto, no sería la palabra distinto, pero sino que en realidad nunca puede pasar que se anulen al mismo tiempo o que sean máximas al mismo tiempo. En realidad hay que pensar y hay que saber que cuando una de esas energías, cuando la energía gravitatoria aumenta, la cinética disminuye. Y al revés, cuando la cinética aumenta, la gravitatoria disminuye. O sea que más bien tenemos que pensar en proporcionalidad inversa. Con esto cerraríamos toda la práctica de conservación de la energía mecánica más las simulaciones que agregué.